Soy Javier Marzal, librepensador, escritor y activista social. Soy fundador de la International Association to Change the World y en este nuevo vídeo voy a hablar de nuestro movimiento social por la justicia. La corrupción judicial es un estándar mundial. Forma parte de la corrupción pública, que también es un estándar mundial. Y esto está reconocido tanto en Naciones Unidas, en la Convención contra la Corrupción del 2003, y está reconocido por el Grupo de Estados contra la Corrupción, creado en 1999 por los países de la Unión Europea, y actualmente hay 49 países, incluyendo Estados Unidos. Y todo esto lo sabemos gracias al sector social. En 1993 se crea Transparencia Internacional, que casi todo el mundo conoce porque todos los medios publican su ranking anual sobre la corrupción pública, un ranking que es reconocido y aceptado por las propias autoridades públicas. Y además existe la World Justice Project, que es otra organización no lucrativa y por tanto también del sector social, que hace un ranking mundial de más de 110 países sobre la corrupción judicial. Bien, los propios documentos del Grupo de Estados contra la Corrupción hablan de que estudian la corrupción judicial en todos los países miembros y por tanto ya reconocen que existe. Para tengamos una idea, precisamente esta última ONL, la World Justice Project, dice que siendo 1 el valor máximo donde no hay corrupción judicial, los países que menos corrupción judicial tienen 0,87 y por tanto un 0,13 podríamos decir de corrupción judicial. Bien, nuestro movimiento, en general el proyecto de la International Association to Change the World, es sustituir el sector público por el sector social. El sector social es una estructura enorme, más de 4 millones de ONLs, que tienen los conocimientos suficientes y la organización suficiente para sustituir al sector social. Lógicamente, este movimiento social por la justicia trata exactamente de lo mismo, de sustituir el sector público por el sector social. Bien, lo primero que debemos decir es que para nosotros un movimiento social y el sector social no está formado única y exclusivamente por las organizaciones legalmente constituidas, porque eso significaría, lógicamente, que el sector social estaría reducido a aceptar las normas del sector público, que, como todos sabemos, no defiende el interés general, sino que defiende el interés de una minoría y se aprovecha la mayoría. Por tanto, nosotros cuando hablamos de movimiento social, de movimientos, y cuando hablamos del sector social, hablamos también de los grupos de Facebook, hablamos también de grupos que tienen su website, aunque no han sido legalmente constituidos, hablamos de todas esas agrupaciones sociales. Bien. Por tanto, lo que pretendemos con este movimiento por la justicia es inicialmente que el sector social forme parte de las decisiones judiciales. ¿De cuáles? Depende. Empezaremos por un movimiento en el ámbito de los 45 países miembros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ciertas cuestiones de relevancia internacional y por cuestiones estratégicas. Es decir, crearemos un movimiento o un submovimiento centrado en los 45 países miembros o en la mayor parte de esos 45 países miembros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Haremos público este primer movimiento en febrero, es decir, el mes que viene, en febrero del 2018. Te pido que divulgues, que compartas este vídeo para que la gente conozca estos movimientos sociales
que son la única solución para acabar con la corrupción judicial, teniendo en cuenta que, como dijo un juez español, la madre de la corrupción está en la corrupción judicial. Es decir, que habiendo corrupción judicial tendremos sociedades corruptas, tendremos corrupción empresarial y corrupción pública. Gracias por tu atención.